Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio bíblico. El día de hoy estamos continuando con el libro de Oseas, el profeta Oseas, que llegó en un tiempo bastante complicado para la casa de Israel. Recordemos, en ese tiempo la tierra de Israel, la tierra prometida, estaba dividida en dos reinos, la casa de Judá al sur y la casa de Israel al norte. En el tema de la casa de Israel, pues ellos habían cometido tantos pecados, se habían apartado tanto del Señor, que estaban viviendo prácticamente como cualquier otra nación pagana, con dioses ajenos, costumbres paganas, cometiendo pecados, inmoralidades, cosas terribles, cosas tremendas. Y a pesar de que el Señor les había enviado ya anteriormente varios profetas, los de la casa de Israel no quisieron prestar atención, no quisieron oír la palabra de Dios y se desenfrenaron en su pecado, viviendo en desobediencia a Dios. Entonces ahí el Señor envía al profeta Oseas cuando ya el Señor dijo: no hay más remedio, no hay marcha atrás, voy a cumplir el juicio que ya les había advertido, que es enviar una nación del norte que los lleve como esclavos. Y claro, los israelitas fueron deportados. Esa nación del norte era Asiria, ese gran imperio, y se los llevaron a los israelitas como esclavos. A muchos los mataron y destruyeron las ciudades de Israel. Fue terrible. Y en este tiempo en el que estaba el profeta Oseas estaba diciendo, por si acaso el Señor está ya por ejecutar el juicio. Y aún así los israelitas no se arrepentían. Y entonces el Señor habló, en el capítulo 1 habíamos visto que decía: yo los voy a esparcir entre todas las naciones, les voy a llamar pueblo del que no tengo compadecencia, y les voy a decir que no son mi pueblo. ¿Se acuerda? Lo amí, no compadecida, lo ruama, no son pueblo mío. Y bueno, después de todo eso habíamos visto que el Señor de todas formas iba a llegar un tiempo en el que iban a ser restaurados, que Dios iba a reunir a todo su pueblo de entre todas las naciones. Habíamos visto que tenía mucha semejanza con la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Cuando había el hijo mayor que estaba en la casa de su padre, y el que se había ido era el hijo menor que comía con los cerdos, vivía con los cerdos, y hasta que de pronto entra en sí y se da cuenta que estaba obrando mal, entonces viene de nuevo a la casa de su padre, pero arrepentido, diciéndole a su padre: Padre, no soy digno de que me llames tu hijo, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces esa era la actitud, esa es la actitud que todos aquellos que vuelven al Señor tienen: arrepentimiento. Señor, he cometido tantos pecados, he desobedecido tanto tu palabra, he vivido en toda la inmundicia del mundo y no merezco ser tu hijo, pero ten misericordia de mí. Esa es la actitud, ese es el arrepentimiento verdadero. Entonces, aquí es donde continuamos y empezamos con el capítulo 2 del libro de Oseas. Entonces dice en el versículo 1: decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, ruama. Ya habíamos visto qué significaba lo a mí, significa no compadecido. Pero ahora dice, ahora son compadecidos. ¿Sí? A ver, vamos a ver bien. Lo a mí significa no pueblo mío.
y lo ruama significa no compadecida. Entonces ahora cuando empezamos el capítulo 2, veamos, dice, decid a vuestros hermanos a mí. Ahora cuando el pueblo va a ser reunido, cuando sea reunido, ahora digan a mí, es decir, ahora sí son mi pueblo. Y a vuestras hermanas ruama, ahora sí son compadecidas. Y esto tiene que ver con la parte, la última parte del primer capítulo, ¿sí? Porque dice, desde el versículo 10 vamos a repasar en el anterior capítulo, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí, pueblo mío, y a vuestras hermanas, ruama, compadecidos. Entonces, esta parte se está refiriendo a cuando el pueblo sea reunido. ¿Y sabe cuándo es ese momento, ese tiempo? Ahora. Este tiempo, estamos viviendo ese tiempo en el que somos reunidos, gente de todas las naciones, hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta por qué el Señor, por qué Dios, el Dios de Israel, hizo que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz sea conocido en todo el planeta? Porque ese es el llamado a todos los que son del pueblo de Dios, a que vengan y se reúnan, si usted quiere, espiritualmente, y tengamos un solo jefe, dice acá, ¿verdad? Ya habíamos visto también que el Señor Jesús decía en Juan capítulo 10, tendrán un solo pastor, un solo líder, y ese solo pastor, el único líder, es el Señor Jesús. Por eso es que todos aquellos que reconocen a Cristo Jesús como Mesías, como el Señor, como el Rey, ellos son los que vienen a formar parte de un solo redil, un solo pueblo. Ahora, este es el tiempo. ¿Qué le parece? Muchos estamos viendo la palabra de Dios, estamos escudriñando la palabra de Dios y tenemos en el corazón ese fuego que dice, Jesús es mi Rey, Él es mi pastor. Él es quien gobierna mi vida. Entonces formamos parte de un solo redil, formamos parte del reino de Cristo, donde Cristo es el Rey. ¿Qué le parece? Entonces, por eso dice, ahora digan a vuestros hermanos, a mí, pueblo mío, y a vuestras hermanas, ruhama, compadecidos. Y en el versículo 2, mire, tal parece que el versículo 1, sí, concuerda con el final del capítulo 1. Y aquí en el versículo 2, el profeta Oseas vuelve a referirse al pueblo de Israel de ese tiempo. Y dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Se da cuenta? Vuelve a la exhortación. Bueno, ahí vemos dos secciones, ¿no? La sección de la esperanza de la restauración del pueblo. Y ahora volvemos a la sección de la exhortación. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, yo no soy su marido, dice el Señor. ¿Por qué? Porque andan en fornicación. Y está hablando otra vez de Israel, ¿sí? De la casa de Israel. Porque ellos están cometiendo fornicación. Ese pueblo, ¿sí? Ese pueblo al que yo les voy a decir, ya no son mi pueblo, siguen sus fornicaciones, siguen sus adulterios espirituales. Ahí está.
Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y una vez más, no es que esto se trate de venganza del Señor, ¿no? El Señor, bueno, entonces como no han hecho lo que yo quería, entonces me voy a vengar de ustedes. No, sino que si el pueblo se aleja de las fuentes de agua viva, el alma del pueblo va a tener sed. Si el pueblo se aleja del pan de vida, el alma del pueblo va a tener hambre. Es la consecuencia. Esa es la consecuencia de alejarse del Señor cuando uno anda en fornicación espiritual, en mundanalidad, ¿sí? Cuando uno se dice ser cristiano, sin embargo anda como mundano, en pecados, en inmundicias, está cometiendo fornicación espiritual. ¿Y qué va a pasar? Se aparta de Dios, se aparta de esas fuentes de agua viva, va a tener sed, su alma va a tener sed. Va a llegar un momento en el que va a decir, mi vida no tiene sentido, mi vida está seca, siento sequedad en mi alma. Cuando se aparta del pan de vida, su alma no va a estar satisfecha. Su alma no va a tener paz, reposo, satisfacción en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto se trata de consecuencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, por supuesto, va a quedar con sed, va a quedar hambrienta y además dice, va a estar desnuda, ¿no? Va a quedar sin nada, va a estar despojada de todo. ¿Qué tal? Es como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo pidió a su padre que le dé la herencia. Bueno, le dio su herencia y el hijo se fue. Se alejó de su padre y despilfarró la herencia que no le duró nada. Y no tenía que comer, no tenía que beber, no tenía para vestir. Vivía con los cerdos, ¿verdad? Eso es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, con la casa de Israel en los tiempos de Oseas. Y es lo mismo también que sucede en este tiempo con las personas que se apartan de Dios. Llegan los años en los cuales uno dice, no tengo contentamiento. ¿Se acuerda del libro de Eclesiastés? Entonces, o buscamos al Señor, o nos acercamos al Señor, o vamos a estar en desolación, como el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Lo que vemos en el Antiguo Testamento se cumple en lo espiritual. A ver, vamos a continuar. Dice, el verso 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Está hablando de ese Israel, la casa de Israel que comete fornicación espiritual. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y está hablando cuando dice, ¿no? Su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque fue detrás de sus amantes. ¿Qué le parece? El profeta Oseas estaba viviendo en carne propia ese sentimiento. Qué terrible, porque se casó, ¿verdad?, con Gomer, que era una mujer de prostitución. Y tal parece que hubo un momento en el que esta mujer se fue de nuevo
se fue de la casa de Oseas y se fue a sus antiguas andanzas, con sus amantes. ¿Qué sentía Oseas? Indignación, dolor, tristeza. Pues eso mismo, así, ese sentimiento tiene el Señor cuando hay fornicación espiritual. Cuando una persona se aparta del Señor y se va al mundo. Qué terrible que Oseas con esa vivencia hablaba, con ese sentimiento transmitía el sentimiento que Dios estaba teniendo en ese momento. A ver, vamos a volver. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, dice el Señor, yo rodearé de espinos su camino y cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. ¿Qué le parece? El Señor proveía a su pueblo de todo lo que necesitaban y más allá de lo que necesitaban. El Señor siempre quiso enseñar a su pueblo que Él es el proveedor. Pero el pueblo, en vez de adorar a Dios que proveía todo eso, empezaron a adorar las cosas materiales. Y es lo que sucede también en este tiempo. En vez de agradecer al Señor que nos da todas las cosas que necesitamos, la gente se vuelve materialista. Empieza a ambicionar cosas materiales. La riqueza material. No pone su mente en Dios, pone su mente en las cosas materiales. Por eso también vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Señor Jesús nos enseña a no ser materialistas, a no poner el corazón en lo material, sino que pongamos el corazón en el Señor, porque ya sea que estemos en el desierto o en la tierra prometida, Él es el proveedor y Él provee de todo lo que necesitamos. ¿Se acuerda? El Señor Jesús decía a sus discípulos, a los que buscan a Dios, no se afanen porque qué habrán de comer, qué habrán de beber, qué habrán de vestir. No estén ansiosos por todas esas cosas. La gente del mundo está en pos de eso. La gente del mundo tiene su corazón en lo material. Ustedes no. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Y el Padre les dará todo por añadidura. Ese siempre ha sido el carácter de Dios. De que el pueblo reconozca que Él es el proveedor. Que no ponga su corazón en las cosas materiales. Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que transformar nuestro corazón. Y entonces aquí los israelitas decían lo mismo. Vamos a ir en pos de nuestros amantes, vamos a ir en pos de nuestras ambiciones. Y dice el verso 7, volvamos a leer. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Será que recién reconocerá el pueblo que Dios es el proveedor? Y el verso 8 dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata, el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué les parece? El Señor en la tierra prometida, el Señor proveía de todo, daba en abundancia a su pueblo. Daba el trigo, el vino, el aceite, todas las delicias que ellos podían disfrutar. Les daba plata, oro. Pero ¿qué hacían los israelitas? Todas esas riquezas las ofrecían a Baal, a los dioses paganos.
No reconocían al verdadero Dios que les proveía eso. Entonces, ¿qué dice en el verso 9? A ver, ¿qué hace el Señor? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Todos esos motivos de alegría que tenían, ¿no? Sus fiestas. Que por cierto, el Señor había establecido fiestas para que el pueblo se alegre en la presencia de Dios, disfrutando de toda la bendición que Dios les daba, ¿no?, a los israelitas. Pero ¿qué hacían los israelitas? Se olvidaban de Dios y ellos disfrutaban en su algarabía egocéntrica. Yo he logrado esto, yo he logrado esto. Si no fuera por mí, ¿no?, que por mis fuerzas yo he obtenido todo esto. En vez de alegrarse en el Señor, se alegraban en sí mismos, en sus bienes. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo me voy a apartar de ellos y voy a descubrir su locura, ¿no?, delante de todos sus amantes, delante de todo el mundo. ¿Qué le parece? Muchas veces pasa eso también cuando una persona se aparta del Señor y llega a hundirse en un hoyo de lodo, de inmundicia. Y luego la gente, ¿no?, los mismos del mundo dicen, los mismos incrédulos dicen, míralo, él era el cristianito. Y ahora mira cómo está su vida. Y se burlan. ¿Qué le parece? También sucede eso. Claro, recordemos, ahora estas palabras son para que también el pueblo sepa que hay esperanza. Pero cuidado, esa esperanza se puede tener un tiempo, un hasta aquí. Sí, es verdad. El Señor da oportunidad a cada persona que se arrepienta, pero siempre hay un hasta aquí. Aquí se acabó las oportunidades. Y a veces hay personas que parten de este mundo sin arrepentirse. Hay personas que parten de este mundo sin restaurar su relación con el Señor. Se acabaron sus oportunidades. Es para que tomemos en serio al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice, yo descubriré su locura delante del ojo de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo, todas sus festividades. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, la casa de Israel. Cuando fueron deportados a los asirios, fueron llevados como esclavos. Y en ese tiempo a los esclavos les sacaban los ojos. Ya no había gozo, ya no había alegría, ya no habían fiestas. Las fiestas que se supone que tenían que vivirlas bíblicamente, ya no podían vivirlas, ya estaban en otros pueblos, en otras naciones. Y realmente el pueblo llegó a estar en un momento de no solamente desolación, sino también de pérdida de identidad. Cuando llegan a decir, bueno, sí, yo era del pueblo de Dios, pero ahora ya soy como cualquier otra persona que no tiene a Dios. Como alguien que era cristiano o cristiana, se aparta tanto del Señor que, y acaso se acuerda, ¿no? Antes yo buscaba a Dios, antes leía la Biblia. Y se olvidan de Dios hasta el punto que perdieron su identidad. Ya no son más pueblo de Dios. Y se cumple, ¿no?, la frase, lo a mí, ya no son pueblo mío. ¿No? Y continúa diciendo en el verso 12, y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Dice el Señor, las reduciré a un matorral,
y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Claro, así se adornaba, pero no para su marido, se adornaba para sus amantes, ¿no? Y yo me imagino que Oseas vivía todo esto en carne propia. Imagínese ver a su esposa que se arregla, pero no para su marido, sino para sus amantes. Qué terrible, qué terrible, ¿no? Entonces dice, la castigaré por esos días en que incensaba a los Baales, que adoraba a dioses paganos, se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes, se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero, el verso 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí es donde decimos qué paciencia tiene el Señor. Qué paciencia tiene el Señor. Sí, yo la voy a atraer, pero la voy a llevar al desierto. Cuando uno ya ha caído a lo más bajo, recién despierta y dice, Señor, perdóname. Señor, perdóname que no he caminado obedeciendo tu palabra. Ahí es donde el Señor habla al corazón de ese cristiano que se ha apartado de Dios. Ahí habla el corazón del hijo pródigo. Hay esperanza, pero no juguemos con el Señor. No abusemos de su paciencia. Dice, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Qué lindos son estos versículos, pero aquí hay un detalle. En el verso 15 dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor. ¿Qué es el valle de Acor? ¿Qué significa el valle de Acor? Acor significa turbación, tribulación, zozobra. Eso significa Acor. Entonces dice el Señor, si yo le voy a dar a mi pueblo sus viñas desde allí, y les voy a dar como puerta de esperanza el valle de tribulación, el valle de turbación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va eso de que, bueno, la tribulación es nuestra puerta de esperanza? ¿Qué tipo de tribulación? Imagínense, este es el contexto histórico del pueblo de Israel cuando los israelitas tenían todo en abundancia, pero fueron infieles. El profeta Oseas les dice, bueno, serán esparcidos, ya no los voy a llamar pueblo mío, pero cuando los traiga hacia mí les voy a dar la tribulación, la turbación por puerta de esperanza, para que vengan hacia mí. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús? En este mundo tendrán aflicción, tendrán tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, todos los que quieran ser mis discípulos serán aborrecidos, serán rechazados y tendrán tribulación, tendrán turbación. ¿Qué le parece? El profeta Oseas estaba hablando en realidad de este tiempo. Y esa es en realidad la puerta de esperanza. Sí, la tribulación. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá tribulación, decía el apóstol Pablo.
todo aquel. ¿Sí? Y el Señor Jesús dice, aquel que quiera ganar su vida en este mundo la perderá. Pero aquel que pierda su vida, aquel que sufra tribulación, aquel que sufra por causa de mí y del Evangelio, éste recibirá salvación. ¿Qué le parece? Esa es la esperanza. Y por cierto, nos dice la palabra y todos los apóstoles nos repiten: los verdaderos cristianos sufren tribulación por causa de la palabra. Todos los verdaderos cristianos sufren tribulación, persecución por causa del Evangelio de Cristo. Son aborrecidos del mundo. No es que el mundo los va a aplaudir, el mundo les va a dar premio Grammy, el premio Billboard, no. Los que son verdaderos cristianos, que predican la verdadera palabra de Cristo, van a ser aborrecidos por el mundo. Van a sufrir tribulación. Pero he ahí la puerta de esperanza. Y es lo que el Señor Jesús nos ha mostrado. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, no es que precisamente Él buscó su realización personal, y quiero ser rico, quiero tener mis propios camellos adornados de oro. No, el Señor Jesús vino a predicar la palabra verdadera de Dios. ¿Y qué pasó? Lo aborrecieron. Sufrió persecución y tribulación. Y el Señor Jesús no dio su brazo a torcer, siguió predicando. ¿Sí? Siguió, fue perseverante. Y toda esa perseverancia es para que nosotros tomemos el ejemplo. El Señor Jesús vino a trazar el camino que nosotros tenemos que caminar. Predica la palabra como yo. Vas a ser aborrecido como yo, pero persevera. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con perseverancia salvaréis vuestras almas, ¿verdad? Es lo que el Señor Jesús decía una y otra vez. Una y otra vez. Vean mi ejemplo para que ustedes también, así como yo cargo mi cruz, ustedes también tienen que cargar su propia cruz. Y por favor, tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Jesús ya cargó la cruz y sufrió para que yo no tenga que cargar la cruz y sufrir. Jesús murió para que yo no muera. ¿No? Porque así como el Señor Jesús murió, también sus discípulos murieron. Así como el Señor Jesús sufrió, también sus discípulos sufrieron. No es que Jesús cargó mi cruz, no. Jesús cargó la cruz para que yo cargue también mi propia cruz. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Sígame, esa es la palabra, sígame, siga mis pasos. El camino que yo he andado, siga el mismo camino. Viva para hacer la voluntad del Padre. Viva para predicar la palabra de Dios. Y esté dispuesto a sufrir tribulación por causa de la palabra de Dios. Ese es el camino. Ese es el camino. Eso es comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Eso es vivir la vida de Cristo. Ese es el Evangelio. Si alguien le dice, Jesús sufrió para que tú no sufras, apártese de ahí. Ese le está diciendo, no sigas el ejemplo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está. El profeta Oseas estaba anunciando, les daré el valle de Acor, el valle de turbación.
el valle de tribulación por puerta de esperanza. ¿Y cómo sabemos que Acor significa turbación? Porque en Josué, ¿sí? Cuando hemos estudiado Josué en el capítulo 7, ¿se acuerda que había un hombre, Acán, que había tomado del anatema, ¿sí? Oro y especies, ¿no? Objetos. Y ahí le dice Josué, te voy a llevar al valle de turbación. Tú turbaste a Israel, ahora Dios te turbe a ti. Por eso se llamó ese lugar el valle de Acor, el valle de turbación. Entonces, aquí dice, le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. A ver, verso 15. Sí, yo restauraré su vida. Dice, a ver, desde el verso 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Qué tal? El valle de desesperación, el valle de turbación, el valle de tribulación por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Día de alegría. Claro, hay turbación, hay tribulación, hay pruebas, pero hay gozo. ¿Qué le parece? Lo que el Señor Jesús decía, bienaventurado aquel que sufra por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Se acuerda? Alegría. Sí, hay tribulación, hay pruebas, hay turbación, pero hay alegría. Y es porque el Señor Jesús, en medio de las pruebas, nos da paz. Es esa paz que el mundo no puede tener. Porque para el mundo, su esperanza está en este mundo. Mientras que para un discípulo de Cristo, su esperanza está en los cielos. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor Jesús da de su paz a sus discípulos. Los discípulos de Cristo pueden tener la paz de Cristo. El mundo no puede tener la paz de Cristo porque su esperanza está en este mundo. Y este mundo va a ser destruido. ¿Qué tal? Entonces, dice, vamos a continuar en el verso 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. ¿Sabes qué significa Ishi? Ishi significa marido. En aquel tiempo, sí, cuando les dé la puerta de Acor como esperanza, cantarán como en los días de su juventud, como en la subida de la tierra de Egipto. En ese tiempo me llamarán marido, que yo soy su marido, dice el Señor. Y dice, y nunca más me llamarán Baali. Y nunca más me llamarán Baali. ¿Qué significa Baali? Baali significa señor, pero el que se enseñorea, ¿sí? Señor, el que se enseñorea. Por eso le decían también Baal, ¿verdad? A los dioses paganos, Baal. Le estaban diciendo Señor, 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 le decían. Pero ese es el que se enseñoreaba del pueblo, el que esclaviza. Y obviamente esta es la figura de Satanás, del maligno, del diablo. Porque él esclaviza a la gente mediante el pecado. Sí, él quiere tener esclavos del pecado. Entonces, dice el Señor, en aquel tiempo me llamarán marido, ya no me llamarán Señor.
ese tipo de señor que se enseñorea. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Esos Baales, esos que se enseñorean, esos que esclavizan al pecado. Y dice el verso 18: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. En aquel tiempo no te dañará las bestias del campo, ¿no? Las serpientes. Y ¿verdad? Nos acordamos de las serpientes y escorpiones. No, vas a estar seguro. Vas a estar segura. ¿Sí? Y te haré dormir segura. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Te haré dormir segura. Verso 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. ¿Qué quiere decir justicia? Rectitud. ¿Qué es el juicio? Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Benignidad, misericordia. Entonces, ahí el Señor está dando la esperanza para su pueblo. Sí, yo los voy a esparcir entre todas las naciones, ya no los voy a llamar mi pueblo, pero va a venir un tiempo en el que yo los voy a recoger. Los voy a recoger, les voy a dar esperanza. Claro, van a tener que pasar por el valle de Acor, pero les voy a dar esperanza, les voy a dar paz, de tal manera que van a cantar como en los días de su juventud. Los voy a recoger y los voy a desposar como a mi esposa. Y para siempre, los voy a desposar para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y continúa: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y conocerás a Jehová. Fidelidad, ahí está la fidelidad. Ya no puede haber más fornicación espiritual. En aquel tiempo, dice el verso 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué significa Jezreel? Esparcimiento, ¿sí? Esparcir. Eso significa Jezreel, esparcir. También sembrar, puede significar sembrar. Así como también la palabra de Dios, ¿verdad?, se ha sembrado en todo el planeta. ¿Qué tal? Entonces dice, en aquel tiempo responderé, dice, y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo. Es decir, va a haber fruto, va a haber trigo, va a haber vino, va a haber aceite. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el vino? ¿Qué significa el aceite? Y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué tal? El pan de vida, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, todos los que fueron esparcidos serán reunidos. Verso 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Ahí es cuando tiene misericordia el Señor de aquellos que ya no eran compadecidos. El Señor los compadece. Aquellos que les fue dicho no son pueblo mío, ahora los vuelve a decir
son pueblo mío. ¿Qué les parece? Entonces, estamos en ese tiempo. Podemos venir al Señor y ser pueblo de Dios. Los que no buscan a Dios, los que no quieren hacer la voluntad de Dios, esos son lo a mí. No son pueblo de Dios. Pero los que se arrepienten de sus malos caminos, los que se arrepienten de desobedecer a Dios, ellos son llamados pueblo mío. A mí. Mi pueblo. Y nosotros le decimos, tú eres nuestro Dios. ¿Qué le parece? Qué bonito. Claro, en ese tiempo, imagínense, Oseas ya estaba predicando, estaba anunciando todo esto cuando ya era inminente, ¿no?, la invasión de los asirios. Pero aquí Oseas está hablando la esperanza posterior. Esa esperanza que nos compete a nosotros. Que somos reunidos en un solo redil y tenemos un solo pastor que se llama Jesús, ¿no?, que es el Señor Jesús. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 2 del profeta Oseas. Es tan interesante, esto es como para volver a leer y volver a leer, y el Señor te va enseñando más cosas, te va mostrando más cosas, nos va enseñando que Él es justo, Él es recto, Él tiene que cumplir los juicios que ya había hablado, pero también tiene misericordia, también nos da esperanza, también nos está dando una puerta, la puerta de esperanza. ¿Quién es la puerta angosta? Ahí está, hay mucho que hablar al respecto. Pero bueno, vamos a quedar ahí con el capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga grandemente. Yo tengo sed